Unidos, una jueza ordenó la reclusión en arresto domiciliario para el ex jefe de campaña del ahora presidente Donald Trump, Paul Manafort, acusado de conspirar contra la Unión Americana. En el Senado, la oposición exigió desde la tribuna continuar con el proceso constitucional para objetar la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Al menos 2 heridos dejó hoy una riña de reos en el reclusorio de Chiconautla, en el Estado de México. Buenas noches, yo soy Lupita García Girón y esta es la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo y saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Muy buenas noches. Gracias, Lupita, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Acompáñenos durante la siguiente hora que le tenemos la información más importante que se ha generado en las últimas horas. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa. Sacude a Estados Unidos. Un gran jurado federal acusó a Paul Manafort, uno de los directores de la campaña de Donald Trump, de conspiración contra la Unión Americana. El empresario Rick Gates, mano derecha de Manafort y cercano a la campaña presidencial de 2016, también debió entregarse a las autoridades federales estadounidenses, mientras George Papadopoulos, quien fuera el consejero de política exterior de Trump durante la contienda electoral, se declaró culpable de mentir sobre sus lazos con Rusia. Entre los 12 cargos que enfrentan Manafort y Gates se encuentran también el de conspiración para lavar dinero, ser agentes no registrados de una autoridad extranjera, declaraciones falsas y la de no presentación de informes de bancos extranjeros y cuentas financieras. Y una jueza ordenó la reclusión en arresto domiciliario para el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, a quien se le fijará una fianza de $10 millones si infringe las condiciones de su reclusión. Se deslinda el mandatario estadounidense Donald Trump de las acusaciones hechas contra su ex jefe de campaña. Además, afirmó falsamente en un tuit que la acusación en contra de Paul Manafort es anterior a su campaña presidencial. Y ahí mismo en Estados Unidos, un juez federal de San Diego condenó a 3 años de cárcel al empresario mexicano José Susumo Asano, principal proveedor tecnológico de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio pasado. Esto por contribuir ilegalmente a campañas electorales en Estados Unidos. Al menos 2 heridos dejó una riña de reos en el reclusorio de Chiconautla, en el Estado de México. Al parecer, los presos aprovecharon la confusión que generó el intento de asesinato de Luis Alberto González Nieto, alias El Tacos. Y en tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseguró que es la falta de voluntad política lo que ha mantenido las condiciones de autogobierno y cogobierno en los penales del país. Debo decirles que no basta solamente contar con los recursos, en tanto no haya la voluntad política de los gobiernos estatales para mejorar esta situación. Insiste la oposición en el Senado continuar con el proceso para objetar la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Inició el proceso electoral con una decisión que luce por los elementos aportados como arbitraria, como torpe, sin fundamento y sin mayor justificación que la molestia de la autoridad gubernamental. Solicita Naciones Unidas al Estado mexicano la inmediata liberación de 2 reos que han permanecido 15 años en prisión preventiva. El organismo internacional acusó que la detención fue ilegal y hubo tortura en el proceso. Hoy a 30 de octubre de 2017 van 5.710 días
que tanto Daniel García como Reyes Alpizar han permanecido en prisión, viviendo violencia, motines, cateos, extorsiones y una vida que no lo es. El gobierno de Estados Unidos pedirá la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, en diciembre, antes de que vence el plazo formal que fijó un juez para que sea reclamado por ese país, afirmó la defensa del exmandatario tamaulipeco. Y en otra información, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el grupo parlamentario de Morena presentó 15 puntos que considera fundamentales para la reconstrucción de la Ciudad de México. Nosotros ya metimos en un insumo legislativo nuestra propia iniciativa de ley, hoy la complementamos con este documento. El INE aprobó sancionar al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por incurrir en la promoción personalizada de su imagen. Los consejeros detectaron espectaculares, lonas y autobuses con la imagen de Graco Ramírez en al menos 14 entidades, entre las que se encuentra la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Y tras el sismo del 19 de septiembre, este lunes se restableció el servicio en la línea 12 del metro que corre de Tláhuac a Mixcoac. Con anterior y contando con un dictamen de seguridad estructural, estamos dando ya el servicio a partir de las 5 de la mañana. Una jueza federal en Washington bloqueó este lunes el intento del presidente Donald Trump de impedir que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Comenzamos de lleno con la información. En Estados Unidos, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump y 2 asesores fueron imputados por conspiración contra su país. Aquí los detalles. El ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump fue imputado el lunes por la justicia. Paul Manafort, acusado de conspiración contra Estados Unidos, tentativa de lavado de dinero y no registrarse como agente de un país extranjero, acató una orden de entregarse y compareció ante el FBI. La imputación se da en el marco de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que pretende determinar si hubo intervención de Rusia en los comicios de 2016 a favor de Trump. Y mire, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, enfrentará reclusión en arresto domiciliario, esto ordenado por una jueza. Al imputado se le fijará una fianza de $10 millones si infringe las condiciones de su reclusión. La magistrada retiró el pasaporte a Manafort, una de las figuras centrales en la investigación por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Además, determinó que el acusado solo podrá salir de su vivienda para comparecer ante la corte, reunirse con su abogado, acudir a citas médicas o actividades religiosas. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se deslindó de su ex jefe de campaña, Paul Manafort. Pilar Telles con los detalles. El presidente Donald Trump se deslindó de los cargos en contra de su ex jefe de campaña, Paul Manafort, y aseguró que dichas acusaciones se refieren a años atrás. Asimismo, rechazó alguna conspiración con Rusia. Además, el mandatario estadounidense cuestionó el por qué no se investiga a Hillary Clinton y a los demócratas. Hay que recordar que el ex jefe de campaña de Trump no reportó su trabajo como cabildero de un partido ucraniano prorruso entre 2006 y 2015. Además, ocultó sus pagos de hasta $75 millones en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Fue acusado por un gran jurado de 12 cargos que incluyen conspiración, lavado de dinero y declaraciones falsas. Estos son los primeros cargos que se formulan por el llamado Russiagate. En La Ciudad y el Mundo, Pilar Telles. Y el que se declaró culpable de mentirle al FBI sobre una conversación con un profesor ruso ligado al Kremlin fue George Papadopoulos. Él es asesor de la campaña presidencial de Donald Trump.
Y es que el académico, con estrechos vínculos con el gobierno de Rusia, dijo al asesor en abril de 2016 que Moscú tenía información sobre la oponente de Trump, ella Hillary Clinton, esto en forma de miles de correos electrónicos, de acuerdo ya con documentos judiciales divulgados. Esto pues representaría la evidencia más explícita que conecta la campaña del presidente con la intromisión del gobierno ruso en las elecciones del año pasado. Por otra parte, el empresario mexicano José Susumu Asano Matsura, principal proveedor tecnológico de la Sedena en el sexenio pasado, fue condenado por un juez federal de San Diego, Estados Unidos, a 3 años de cárcel por contribuir ilegalmente a campañas electorales en ese país. Asano Matsura fue declarado culpable por un jurado en septiembre de 2016 por los delitos de conspiración contra los Estados Unidos, contribuciones electorales por un ciudadano extranjero y actos para ocultar contribuciones a campañas electorales. El mexicano de 52 años de edad también tendrá que pagar una multa de $561,000 y está pendiente que se le dicte sentencia por un cargo adicional de posesión ilegal de un arma de fuego. Y en información de nuestro país, senadores exigieron aclarar la destitución de Santiago Nieto Castillo. Los detalles los tiene mi compañera Elia Almanza. La oposición en el Senado exigió continuar con el proceso constitucional para objetar la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Durante la sesión de este lunes, y a pesar de no estar contemplado en el orden del día, las bancadas dieron posicionamientos en tribunas sobre el tema. El coordinador del PAN, Fernando Herrera, sostuvo que la Cámara Alta está obligada a concluir la ruta legal iniciada. Mal inició el proceso electoral con una decisión que luce por los elementos aportados como arbitraria, como torpe, sin fundamento y sin mayor justificación que la molestia de la autoridad gubernamental. La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, advirtió que existen sospechas de que Nieto pudo haber sido coaccionado para desistirse en la objeción de su despido. Que no permitamos que se le dé carpetazo a este asunto, que no parezca que no sucedió nada, porque nada más delicado nos estaría sucediendo que escuchar, que conocer en este caso, el exfiscal que renuncia a su derecho, a su posibilidad de ser restituido en su encargo. No sabemos cuáles son las razones que lo llevan a tomar esta decisión. En tanto, la bancada PT Morena reiteró que continuarán con la discusión del tema para dejar en claro las razones por las que fue despedido Nieto. Pero que quede claro que la posición del grupo parlamentario del PT Morena es para que se continúe el procedimiento. Se trata de un procedimiento constitucional de control parlamentario en donde, si bien ya no tendrá el efecto de la restitución, porque el posible restituido ya se desistió de serlo, sí hay que analizar los parámetros democráticos de esta decisión administrativa del encargado de la PGR. Hablo de fundamentación, motivación, racionalidad, proporcionalidad, debido proceso, transparencia y rendición de cuentas. Las fuerzas políticas coincidieron en que, independientemente de lo que determinara la Junta de Coordinación Política en el Senado, las posturas continuarían siendo las mismas. Esto para garantizar que no haya impunidad en casos tan graves como Odebrecht. La bancada del PRD, a través de la senadora Dolores Padierna, pidió incluso la renuncia del encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por carecer, dijo, de confiabilidad, credibilidad e institucionalidad. En la Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. Bueno, y en medio de todo este panorama, consejeros del Instituto Nacional Electoral urgieron al Senado a nombrar un nuevo fiscal electoral. Estos son los detalles. Al considerar que nos encontramos en pleno proceso electoral, consejeros del INE exigieron al Senado nombrar lo más pronto posible y en un proceso imparcial y transparente al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales luego de la destitución de Santiago Nieto Castillo. A 8 meses de las elecciones del 2018, la consejera Pamela San Martín señaló que el Senado debe garantizar que el nuevo fiscal puede ejercer su cargo de manera autónoma y sin actos que inhiban el ejercicio
ejercicio de sus funciones. Además dijo que las razones por las que Nieto fue destituido de su cargo deben ser de conocimiento público, ya que señaló, la transparencia es lo que garantiza el ejercicio imparcial de funciones. El consejero Marco Baños lamentó la salida de Santiago Nieto y aseguró que si bien fue una forma inusual e inadecuada para sustituirlo, es fundamental que el nombramiento del nuevo fiscal se dé cuanto antes. Mientras tanto, el consejero Benito Nasif señaló que la FEPADE no puede seguir acéfala, pues es una pieza fundamental del sistema electoral mexicano. Santiago Nieto Castillo fue cesado del cargo por el Procurador General de la República en funciones, Alberto Elías Beltrán, el pasado 20 de octubre, argumentando la violación al Código de Conducta de la Procuraduría por revelar datos de una carpeta de investigación sobre Emilio Lozoya, quien es investigado por la FEPADE por presuntos actos de corrupción en el caso de Odebrecht. En la Ciudad del Mundo, Lupita García Girón. Pausa y volvemos.